La noción de zona es decisiva en Saer por muchas razones. Una de ellas es que es lo que le permite zafar de los tópicos o de las limitaciones del costumbrismo literario. Digamos, esa literatura que habitualmente se asocia con escritores del interior, de la Argentina, esa literatura, digo, que transita los tópicos de lo pintoresco o del costumbrismo o del reflejo localista y local. Saer con la noción de zona escapa de todo eso y yo diría que escapa en la misma medida y podríamos decir incluso que hasta por las mismas razones por las que escapa del realismo y las propias nociones del reflejo realista. En Saer admiramos, entre tantas cosas, el espesor de esa escritura, la percepción extraordinaria de las formas del lenguaje y de las formas de la narración, que lo ponen lejos del realismo. Incluso uno podría pensar, recurre a ese tipo de lenguaje y a ese tipo de elaboración formal para escapar del realismo, o bien porque tiene esa extraordinaria sensibilidad para con el lenguaje y para con la forma, es que el realismo no podía sino ser desbordado y transgredido en la literatura de Juan José Saer. Ahora bien, al mismo tiempo, lo cierto, y esto es muy notorio en los textos de Saer, y a propósito de la zona, abundan las marcas concretas y las referencias a ciertos lugares, digamos, y a ciertas marcas que uno puede incluso dar por reconocibles. Entonces la combinación me parece particularmente interesante en la noción de zona, que es como si pudiéramos situarla. Voy a invocar dos títulos de Saer, entre a medio borrar y lo imborrable. Es decir, por un lado hay marcaciones nítidas, referenciales, casi diría fácticas, y al mismo tiempo no hay algo del orden del reflejo realista que se preste a un pacto de lo reconocible o a un pacto costumbrista de lo pintoresco. El lenguaje queda en primer plano. Por eso podríamos decir incluso a propósito de la zona, no concibo a un lector que acuda a los textos de Juan José Saer para, por ejemplo, enterarse de cómo es Santa Fe, y sin embargo, sí nos consta que ocurre lo inverso. Los lectores de Saer vamos a Santa Fe y vamos a buscar en la ciudad los lugares de Saer, el mundo Saer. Es decir, que así como el lenguaje en Saer prevalece por sobre lo representado y por eso no hay realismo, de igual modo podríamos decir que su noción de zona trabaja con los materiales de la realidad empírica de Santa Fe, de Colastinet, del Río, y a la vez no es que eso ingresa en la literatura para plasmarse como realidad, sino al revés. La realidad se ve señalada por esa literatura. Ese mundo real ha sido transformado para nosotros, los lectores de Saer. Eso es ahora un mundo Saer. A la vez, la zona como territorio de pertenencia, en Saer hablamos de zona o de lugar, o sea, algo que es muy preciso y a la vez impreciso, y eso dice mucho de la estética de Saer. La pertenencia a la zona, si bien se define en los primeros textos, en unidad de lugar o en la zona, digamos, ya aparece reconociblemente este espacio, y yo diría que aparece fuertemente como lo que entenderíamos como un espacio practicado, que es como lo definiría, entiendo, Michel de Certeau. Un espacio practicado, es decir, no es un paisaje, no es un escenario, no es un telón de fondo, no es una ambientación para la acción, sino que es un espacio que adquiere su sentido a partir de las prácticas que habilita, que son, en definitiva, caminar y conversar, encontrarse y conversar, juntarse a comer y conversar. El espacio en Saer, en esos primeros textos, la zona, emerge como un sentido de esas prácticas. Pero diría que no termina de funcionar en clave de pertenencia, sino un poco más adelante cuando podemos tomar el cuento a medio borrar como una bisagra posible, que es la víspera o la proximidad de la partida del personaje que se va a ir a vivir a Francia. Quiero decir, la pertenencia a la zona en Saer tiene menos que ver con el anclaje o con la permanencia, con la fijeza del que no se mueve y no se va, que con una pertenencia que se define en el ir y venir, o en el ir y volver. Y me parece que ahí, luego en textos como Glosa o en la pesquisa, en lo que se juega entre volver y haberse ido, en ese entre está la zona.
ni en una especie de cosmopolitismo que postule una pertenencia universal, ni tampoco en el anclaje de un arraigo inmóvil, sino en este juego de ir y venir. Bárbara Cassin, en un ensayo que me fascinó, lo leí hace poco, que se llama La nostalgia, trabaja a propósito del regreso de Ulises y la manera en que funciona una nostalgia o una sensación de pertenencia. Porque no se juega en el quedarse, sino en el volver. Y a la vez no se juega en el volver como un reencuentro pleno, sino en ese desacomodamiento por el cual el que vuelve reconoce y a la vez ya no reconoce. Y a su vez es reconocido por el lugar al que vuelve y en parte ya no es totalmente reconocido desde el lugar que vuelve. Esa combinación de reconocimiento y de ajenidad, esa es una forma de la pertenencia más cabal y más potente, y es la que aparece en Saer y es la que se define en La Zona, porque en definitiva tampoco esos regresos, tampoco esas vueltas se producen para llegar y quedarse, sino para volver a irse. Es decir, para seguir alimentando esa forma de pertenencia que tiene que ver, insisto, no con el permanecer, sino con el entrar y salir.